Quiero testificar que el Señor en su santa profecía me había dicho que no me afanara por los míos, que le clamara porque Él estaría guardando sus vidas. Fue así como hace algún tiempo una de mis hijas terminó una especialización y justamente en horas de la tarde cuando terminó su sustentación me llamó muy contenta y me comentó que iba a compartir con un amigo, que iban a comer algo en las horas de la noche. En ese momento sentí en mi corazón una angustia, sentí como que algo malo iba a pasar. Sin embargo, me despedí de ella y le dije que estuviera muy bien, que se cuidara mucho. Y de inmediato, estando en mi trabajo, subí a mi oficina y le clamé al Señor. Le conté lo que estaba sintiendo, lo que me había dicho mi hija, le agradecí por la especialización que le permitió y le pedí que la guardara, porque en mi corazón había un sentir de que algo estaría por sucederle. Esa noche llegué a mi casa y me acosté, siempre bloqueo el celular y la sorpresa es que en el día siguiente, cuando abrí el celular, habían varias llamadas perdidas de mi hija, la llamé de inmediato y me comentó que había tenido un accidente muy fuerte, le dije que me dijera qué había pasado, resulta que un bus que iba por detrás de la camioneta donde ella iba, los arrolló y el vehículo salía a más de 40 metros de distancia después del impacto, dando vueltas, y ella me dice que mientras el carro estaba en esa situación, ella sintió que alguien le puso la mano en el pecho y la sostuvo contra la silla, y así fue como el Señor le guardó la vida, y aún a pesar de que el vehículo quedó por pérdida total, y a ella y al acompañante que iba con ella, nada les pasó. Testifico para la honra, gloria y alabanza de nuestro Dios. Quiero testificar que yo desde muy jovencita sufría de migrañas muy fuertes y los últimos años se habían agudizado y eran casi cada día, y muchas veces me tenía que tomar hasta 3 pastillas para venir a la iglesia y muchas veces venía con la migraña a la iglesia. Entonces yo me había como resignado de que tenía que vivir con ello, pero me estaban dando tan fuertes que yo le dije al Señor: Señor, no me resigno a vivir con esa migraña. Tú eres grande, tú eres poderoso. Yo he escuchado los testimonios de que quitas migrañas, enfermedades más graves. Por favor, haz esta obra en mí porque yo te quiero servir con salud, fuerte. Ven, alabarte sin esos dolores de cabeza. Y así fue como en una alabanza yo sentí, tuve una experiencia espiritual, que algo salía de mi cabeza. Y así es como yo desde febrero pues no he vuelto a tener migrañas, y eso me hace muy feliz, y todo eso lo testifico para darle la honra y la gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Quiero testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Es como así el Señor me decía en su santa profecía que iba a estar libertando a un ser querido. Es así como la ciencia médica a uno de mis seres queridos le detectó esquizofrénica. El Señor me decía que estaría haciendo esa libertad. Justo una semana antes de viajar a Estados Unidos, la hermana María Luisa estuvo en un estudio bíblico y mis familiares preocupados porque mi hermana me decía que él estaba pasando momentos muy difíciles porque ni aún las medicinas ya lo podían controlar. Yo le pedía del fondo de mi corazón al Señor que tenía un anhelo, volverlo a encontrarme con él y darle ese abrazo, y de que pudiera estar él sano ese día que yo viajara. Es así como, por sorpresa, una semana antes de viajar, la hermana María Luisa estuvo dando el estudio bíblico en Norcross, Atlanta, y es así como 10 de mis familiares estuvieron presentes, incluyendo a mi hermano, el que padece esa enfermedad. Y es como así que después de este estudio bíblico yo le pedí al Señor que hiciera esa obra en él. Y después de que estuvo en el estudio bíblico, mi hermano razona completamente diferente. O sea, ya él está completamente bien. Y cuando yo lo volví a encontrar esa semana, lo pude abrazar. Y él habló conmigo tan cuerdo, que yo no podía creer lo que mi hermana me comentaba. Y sé que el Señor hizo esa obra grande en él, porque yo sé que, y yo lo vi con mis ojos, y dije: Señor, has hecho esa obra tan grande que has hecho, y todo lo testifico para englotar el nombre de nuestro Padre Celestial. Testificó para darle la honra y la gloria al Señor, que el Señor me prometía que me iba a cumplir los anhelos del corazón. Yo le pedí al Señor un cambio en mi vida laboral porque
quería venir más tiempo a la iglesia, sentía que trabajar tanto como que me estaba distrayendo un poco. Y así fue como el Señor permitió que en mi trabajo una compañera tuviera un cambio de contrato y que se liberara como una plaza. Y yo le decía, Señor, qué maravilloso sería ese contrato. Pero mis compañeros me decían, no, ni te ilusiones porque con tu puntuación no va a ser posible. Esos contratos los dan con una puntuación mucho más alta. Yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, yo no quiero pedirle la ayuda al hombre ni a mi supervisora porque yo no quiero hacer las cosas que se hagan por favoritismo, por amiguismo. No, Señor, yo quiero que todo sea legal, prudente, ordenado como tú nos has enseñado. Y yo te lo pido a ti, mi rey, que me concedas ese trabajo. Y así fue como el Señor cumplió su promesa. Hace unos días llegó una llamada que él decía que me alegraría el corazón y mi supervisora muy emocionada me decía, Valeria, no sé cómo, no sé por qué, pero Recursos Humanos me ha llamado y me ha dicho que ese contrato es para ti. Así que yo le doy la gloria al Señor. También quiero testificar que cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con mi pequeña en mi vientre y el Señor me decía que Él me había traído a mí esa pequeña que llevaba en mi vientre y que nos iba a bendecir, que nunca me sentiría sola porque Él estaría conmigo, que Él me daría la sabiduría y que Él conmigo me ayudaría a educarla, a criarla y que no me preocupara porque ella siempre estaría conmigo aquí en la iglesia. Cuando mi pequeña tenía como 4 o 5 años, el Señor me hablaba de una situación difícil en su salud, pero que no me preocupara que Él siempre estaría con nosotras. Cuando ella tenía como 12 años, esa situación se originó y fueron momentos muy difíciles porque yo veía que ella sufría, pero el Señor es tan bueno y misericordioso que cuanto más difíciles se hacían esas situaciones, Él más nos recompensaba y más nos bendecía en su misericordia en medio de lo espiritual, porque tanto a ella como a mí el Señor en esos momentos fue cuando nos concedió muchas bendiciones espirituales. Los médicos decían que esa situación se podría prolongar toda la vida o quizás muchos años, pero el Señor prometía a través de profecía y de sus hijos que esa situación ya estaba, que el Señor ya había hecho la obra. En ese entonces hubo un estudio bíblico y la hermana María Luisa oró por muchas enfermedades, pero en especial por esa. Y nosotras confiamos y lo que la ciencia decía que iba a durar mucho tiempo, el Señor lo hizo en meses. El Señor sanó, libertó a mi pequeña. Hoy estamos felices, gozosas y todo lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Hace un año el Señor en profecía me dijo que estaría sanando a mi padre de una enfermedad que lo estaba atacando el enemigo fuertemente con la voz, que esto sería para que mi familia comprendiera y entendiera que solo él tenía el poder. Fue así como mi padre él empezó a perder la voz, pero mi padre asiste a la iglesia, mas todavía tiene muchas dudas acerca de nuestra hermana María Luisa y creo que aún del poder del Señor. Y el Señor me decía que Él le iba a permitir regresar la voz para que engrandeciera el nombre de la hermana. Fue así como mi padre asistió a la ciencia, le salió principios de cáncer. El Señor se glorificó a través de un sueño donde la hermana le decía que le hablara y que le cantara porque él no tenía nada. Fue así como mi padre le volvió la voz. La ciencia se confundió, no supo en qué momento. Le hicieron varias veces hasta vídeos porque no sabían cómo había desaparecido ese pequeño tumor. Pero el Señor me seguía diciendo que mi familia, aunque asistiera, aún dudaba de los testimonios o de las cosas que mi varón y yo testificábamos de los sueños hermosos que el Señor hacía, y por eso aún les iba a mostrar mucho más de ese poder. Es así como hace 3 semanas, mi abuelito de 95 años estuvo ingresado por un aneurisma abdominal y el Señor nos decía que no nos preocupáramos porque Él se iba a manifestar. Fue así como le dio un sueño a mi madre de cómo veía a mi abuelito y a mi sobrina y le permitía ver ese dolor, pero que él lo sacaría adelante. Mi abuelo solo duró 3 días ingresado. Para la honra y gloria del Señor, los médicos no saben cómo no le regresó más el dolor, cómo ese aneurisma ha ido minimizándose, porque es difícil que eso vuelva a un estado más pequeño.
Y el Señor todo se lo ha hecho es por misericordia, porque Él dice que Él tiene que mostrarle muchas veces a esos corazones duros cómo Él realmente se manifiesta y que mi familia eso lo testificaría. Es así como mi madre lo ha testificado para honrar y glorificar el nombre del Señor. Testifico para la gloria del Señor. Llevo un año sin laborar, incapacidad, pero el Señor en su santa profecía me decía, yo soy tu provisión. Confiando en eso, yo le decía al Señor, gracias porque no me ha faltado nada. Después de un tiempo de estar incapacitada, mi hija tiene un bien material, me dijo, el arrendo de ese bien va a ser para ti. Gloria a Dios porque allí Dios ya me lo había dicho que me iba a proveer eso. En un tiempo el bien material pues no estuvo alquilado. Cuando se dio el estudio bíblico de Molestar Arena, yo le decía al Señor, cuando el Señor dijo, y voy a dar bendición material, yo le decía, Señor, solo tú puedes permitir de que se pueda alquilar ese bien material, porque es mi sustento en este momento para lo material. Fue así como el Señor me dio una visión donde yo estaba en un recinto y había en un culto, entraba la hermana María Luisa y habían 7 personas con la mano alzada y ella decía, ¿quién más falta por la bendición? Y yo estaba muy atrás, yo le decía, hermana, falto yo, y yo le alzaba la mano y yo le decía, falto yo por la bendición material, y la bendición material era el alquilar ese bien para yo tener mi sustento. Fue así como a los 3 días el bien material se alquiló y yo le doy la gloria a Dios porque fue la respuesta de Dios, que Él no nos deja en vano, pues clamamos con fe y Él en su infinita misericordia nos provee. También tengo un testimonio que el Señor me dijo, y tus hijos estarán en mis atrios y seré yo el que disponga esos corazones. Así como mi hijo tuvo muchas dificultades económicas bastante fuertes, no tenían con qué pagar arrendo, con nada, y yo clamaba a Dios, él me decía, y yo he permitido esto porque para traerle a mis atrios y porque tengo bendiciones grandes, espirituales y materiales para él. Fue así como él vino a sus atrios y comenzó a asistir. El Señor le hizo promesas. Una de las últimas promesas del Señor le dijo, y estarás recibiendo una llamada del exterior y será para bendición, porque allí te traeré una bendición laboral. Así como pasados 5 días lo llamaron de otro país para una bendición laboral demasiado buena, algo legal, una buena empresa, con una buena suma de dinero, y lo llevan con él, con la esposa, con la niña, con todo pago, con sueldo. Y él me decía, solo es la gloria de Dios y las promesas cumplidas que el Señor nos da, le doy la alabanza al Señor.